Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Con una intensa actividad continúa en el Pacífico el desarrollo de la temporada de huracanes 2015. Blanca, la segunda tormenta con ese nombre, alcanzó la categoría de huracán esta semana y tuvo un desplazamiento con velocidad constante frente a la costa occidental mexicana. Los intensos vientos sostenidos, las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y granizo afectaron de manera leve a Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima. Expertos de Conagua, México y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos prevén la formación de unos 19 ciclones en el Pacífico, de los cuales 6 alcanzarían las categorías máximas de la escala Saffir-Simpson. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, que agrupa a 34 países, propuso esta semana fijar un precio a la emisión de dióxido de carbono y otros gases contaminantes del ambiente. El objetivo es reducir la polución atmosférica. Veamos. ¿Precio a la emisión de CO2? Establecer un precio cuanto antes a la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono CO2 es vital para la OCDE como una respuesta efectiva para disminuir los efectos del cambio climático. También propone reorientar las inversiones y poner en marcha una reglamentación que incentive el llamado crecimiento verde. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional compuesto por 34 naciones cuya misión primordial es coordinar políticas económicas y sociales, y en este caso ambientales. Su sede principal es París. En su último encuentro, los representantes de la OCDE resaltaron que las desigualdades están a niveles altos debido a que el ingreso medio del 20% de la población más rica representa 20 veces el del 20% más pobre. Los expertos del también conocido Club de los Países Desarrollados señalan que para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados, nivel que evitaría efectos irreversibles, las emisiones de CO2 tendrían que extinguirse de aquí hasta finales del presente siglo. Además, aseguran que en la actualidad 2/3 de las inversiones en oferta energética son obtenidos en los combustibles fósiles, que además reciben en los 34 países de la organización entre unos 55.000 y 90.000 millones de dólares en ayuda. Por su parte, la ministra francesa de Ecología, anfitriona de la Cumbre Climática de París en diciembre, lidera las negociaciones. Manifestó que poner un precio al carbono es necesario, como también fijar reglas para las empresas. También hizo un llamado para que los países desarrollados busquen otras fórmulas para aminorar los efectos de los gases contaminantes y resaltó su preocupación, en particular, por el aumento del nivel del mar que afecta a estados insulares o a países que, como Bangladesh, podrían perder 1/3 de su territorio donde viven millones de personas. En París saludamos a los protagonistas de la noticia en Clímax. Anthony Cox, director adjunto del medio ambiente en OCDE y experto en cambio climático. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista. Hola, Harriet. Gracias por invitarme. ¿Por qué la fijación de precio a las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, constituye una estrategia política previa a la COP21? Bueno, ponerle precio al dióxido de carbono significa que nosotros creamos una señal apropiada para las compañías, para los productores, para los consumidores, para que emitan menos dióxido de carbono en la atmósfera. Sin ningún precio a estas emisiones, no hay incentivo alguno para las compañías, para las viviendas, para los individuos, para que estos cambien sus comportamientos. Así que un precio a las emisiones de dióxido de carbono es esencial para cualquier política sensible o constructiva, y es algo que las organizaciones internacionales como la OCDE y otras, y muchos gobiernos y compañías están ahora utilizando como parte de un enfoque sobre el clima, y es algo que será presentado fuertemente en la COP21. ¿Qué beneficios traería esta implementación en las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, como lo dije, poniéndole precio a las emisiones, usted crea un incentivo para que todos reduzcan sus emisiones, y así usted puede tener un impacto en las emisiones. Mucho ha sido realizado por la OCDE en los últimos años en cuanto a que se pueden poner precio a las emisiones, y esto puede cambiar las tendencias y reducir
las emisiones de una manera considerable en el futuro. ¿Qué otras medidas pueden tomarse para evitar los gases de efecto invernadero? Una de las cosas que nosotros hemos estado diciendo en la OCDE es que el precio al carbono es necesario, pero no es suficiente para abordar las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Es una parte central de la política, pero debe ser apoyada por otras medidas para superar la utilización de combustibles fósiles tan ampliamente expandidos en nuestra economía, en nuestra industria, la estructura de nuestras industrias, en el transporte, en las viviendas, en las industrias. Así que nosotros adicionalmente debemos ponerle precio al carbono y tener otras políticas para apoyar el cambio. Cosas como investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y la estructuración de nuestras ciudades en términos de movilización, transporte público. Un precio al carbono le dará un camino, pero necesita otras políticas. ¿Cómo podemos lograr precisamente, además de establecer precios, la extinción de emisiones de dióxido de carbono, según el estudio, las reuniones que ustedes han llevado a cabo? La OCDE acaba de publicar un importante informe sobre políticas que permitan la transición a una economía baja en carbono, y esto subraya cómo necesitamos alinear mejor un amplio rango de políticas que pueden tener un impacto en la efectividad de la imposición de precio al carbono. Por ejemplo, cosas como los mercados financieros están enfocados en inversiones a corto plazo en estos días. Necesitamos, para una transición de este tipo, inversiones a mayor plazo en tecnologías renovables para apoyar esta transición. También debemos analizar las políticas impositivas para asegurarnos de que apoyen la transición a una economía de bajo carbono. Debemos analizar la utilización de tierras, la política en esta materia, la movilidad, los patrones de movilidad, la estructura de las ciudades. Son todas políticas que no pensaría usted que tienen un impacto en las políticas de cambio climático, pero tienen un impacto en cómo los consumidores se comportan, cómo las industrias y las ciudades y las actividades son estructuradas, así que deben ser analizadas muy cuidadosamente para asegurarnos de que se alineen con la utilización del dióxido de carbono. En París, Francia, Anthony Cox, director adjunto de Medio Ambiente en OCDE y experto también en cambio climático. Gracias por su valioso aporte en nuestro programa. Muchas gracias, Harriet, y adiós. Y la prestigiosa revista Science publicó una investigación de científicos que descubrieron millones de genes que pertenecen a nuevas especies de bacterias marinas. Un tesoro en el mar. Un grupo de especialistas de España y otros países del mundo llevó a cabo la secuenciación de millones de genes de más de 30.000 especies diferentes de bacterias marinas. El 80% de las mismas hasta el momento era de existencia desconocida. Esta última investigación fue destacada en una edición especial de la prestigiosa revista científica Science. El resultado del trabajo es el fruto de miles de muestras obtenidas en diferentes puntos de océanos del mundo, entre la superficie de los mismos y unos 900 metros de profundidad. Fue una ardua labor cuya primera etapa comenzó en 2009 y culminó en el año 2013, a bordo del velero Tara, perteneciente a la expedición científica Tara Ocean. Los nuevos genes descubiertos podrían servir para determinar más herramientas en los campos de biotecnología y biomedicina, gracias al uso de la secuenciación masiva de ADN y ARN. El equipo también diseñó un mapa de biodiversidad de virus, bacterias, arqueas y protistas, al tiempo que observó sus interacciones y el impacto de su entorno ante diversas temperaturas. También resaltaron los científicos que uno de los resultados más sorprendentes es que el 67% de los genes del microbioma del océano son compartidos por todas las bacterias y arqueas marinas.
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, volvió esta semana a anunciar importantes medidas en beneficio del medio ambiente para todos sus ciudadanos. Puso en marcha medidas a fin de proteger las fuentes de agua potable. Estados Unidos y humedales. El gobierno del presidente Barack Obama puso en marcha nuevas normas para proteger arroyos y humedales a fin de mantener limpia el agua potable. Las medidas elaboradas por la Agencia de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército quieren precisar que canales de agua necesitan ser protegidos dentro de la llamada Ley del Agua Limpia, vigente hace más de 4 décadas. En un comunicado, el presidente Obama señaló que varias decisiones del Tribunal Supremo de los últimos años han dado lugar a una posible incertidumbre sobre el alcance de esa ley y por ello plantea que es necesaria una aclaración. 1 de cada 3 estadounidenses obtiene agua potable de arroyos que carecen de una protección clara y las empresas e industrias que dependen del agua limpia enfrentan incertidumbre y retraso. El mandatario estadounidense resaltó que actualmente las fuentes de agua del país son vulnerables a acciones de contaminación. Con las nuevas normas, las empresas tendrán más claridad sobre qué aguas están protegidas por la Ley de Agua Limpia, según la decisión adoptada por el presidente Obama. El gobierno de Japón planea varias medidas a fin de combatir el calor en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Por lo mismo, comenzará a pavimentar con un material capaz de rebajar la temperatura y fortalecerá la creación de espacios verdes. Los Juegos Olímpicos tendrán lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, en medio de un clima muy caluroso y húmedo, con temperaturas máximas de 30 grados de media y una humedad relativa del 71%.